Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, nos hemos hecho eco en el canal de que en Canadá están sufriendo también con las sustancias nocivas hacia las personas. No vamos a decir el nombre, sé que si sois un poco listos ya sabéis del producto que estamos hablando, que está hoy a la orden del día con Estados Unidos también. Pero sí que es verdad, Claudia Sheinbaum estaba enterada de lo que es esta sustancia en Canadá, pero no sabía hasta qué punto llegaba la gravedad. Vamos a ver primero qué es lo que ha dicho Claudia Sheinbaum al respecto de Canadá, Vancouver en concreto, y después vamos a ver un video impactante de unas imágenes que, si sois sensibles, os recomiendo que no veáis porque las imágenes son muy impactantes. Así que nada, vamos a ver el video primero de Claudia Sheinbaum, a ver qué es lo que dice respecto a esto, y luego vamos a ver el siguiente video de Vancouver. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el primer videito preparado de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿de acuerdo? A ver, tengo que dejar claro también que yo sé que esta sustancia nociva para las personas viene de países asiáticos. Luego, evidentemente, el problema también está en Estados Unidos, que es pues también exportador, vamos a decirlo así. Pero yo sé que viene de países asiáticos, o sea, no es el productor de esta sustancia, no es Estados Unidos. ¿Que sí que es verdad que hay laboratorios? Sí. Aquí también hace unos meses atrás, yo diría que un año y pico, también incautaron un laboratorio de esta sustancia y yo creo que hoy está a la orden del día en todo el mundo, pero sí que es verdad que los productos que se utilizan para hacer esta sustancia vienen de países asiáticos y luego bien es cierto que también pues se empieza ya a producir también en otros países. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que poner un alto en esto, ¿no? Porque esto puede ser muy grave, las cosas como son, muy grave. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor, suscríbete al canal, que es gratuito, ya lo sabes. Regálame un like, que también es gratuito, y a mí me estarás apoyando muchísimo para que el canal continúe en crecimiento, para que lo vean más usuarios y demás. Y coméntame abajo qué te ha parecido, ¿de acuerdo? En la unión hace la fuerza. Solo vamos a recordar esa frase que es la que necesitamos para saber que todo tiene solución. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar con el video. ¿A qué se refiere? No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando, y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Sí que es verdad que es lo que dice también Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay bastantes problemas ya en México que se tienen que solucionar, que sí que es verdad que los de afuera y más los socios comerciales son importantes, pero en México hay ya bastantes problemas que hay que solucionar, ¿no? Evidentemente estamos en los primeros meses de mandato de Claudia Sheinbaum, siempre lo digo y siempre lo diré. Es muchísimo más dura que Andrés Manuel López Obrador, tiene las cosas muy claras de lo que quiere hacer. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo. Me parece muy heavy también que se haya liberalizado el consumo de esta sustancia. Me parece muy fuerte. O sea, es algo que dices, bueno, pues a lo mejor para querer mejorar la situación, pues
liberalizamos el consumo de esta sustancia. No puede ser, o sea, no puede ser. Es una sustancia nociva para todas las personas que lo consumen, ¿no? Pero estamos hablando de algo como que te deja zombie. Lo vamos a ver en el siguiente video. O sea, os voy a poner unas imágenes que son impactantes, la verdad. Se ha generado problemas muy graves. Entonces, tiene problemas de funciones debidas a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel. Se hizo recientemente una encuesta y realmente no es, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Aquí por lo menos no tenemos barrios zombies, ¿vale? Porque ya lo que nos faltaba, tener barrios zombies con esta sustancia. Como dice ella, sí, tenemos ese problema, pero no a tan alto grado como lo tiene Estados Unidos y ahora mismo como nos estamos enterando Canadá. O sea, yo no sabía que Canadá era también un consumidor muy asiduo de esta sustancia y la verdad es que no mola. O sea, no está chido, no está chido. Entonces sí somos distintos. Y se vio como hace unos días, pues hubo una acción de la justicia para un laboratorio de fentanilo en Canadá. Entonces sí son problemáticas distintas. Esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí, son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás. ¿No percibe una estrategia de constantes ataques desde Canadá hacia México para que Estados Unidos valore con quién le conviene más? Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros no siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral, no solamente de comercio y económica, sino también culturales y de mucho educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá. Lo que sí es que México es un gran país, un gran país. Ya quisieran, la verdad, la riqueza cultural que tiene México, de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. México tiene más de 3,000 años de historia y civilizaciones precolombinas, prehispánicas, grandiosas. Entonces, no por ello, México nunca va a ser menos, al contrario, somos iguales, somos distintos, sí. Ahora, el tema del fentanilo, pues por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo. Así es, o sea, si no empezamos por nosotros mismos a solucionar el tema, pues evidentemente no se puede recibir más ayuda de. O sea, nosotros mismos tenemos que ser conscientes de que esa sustancia es mala, es nociva. Entonces no empezar a hacer cosas con esas sustancias, ¿no? Para ir probando y demás. Vamos a ver un video a continuación que ya os digo que tiene unas imágenes muy impactantes. A ver si no me ponen ninguna restricción YouTube, porque me gustaría que lo vierais y que juzguéis ustedes mismos de lo que está pasando, ¿no? En Canadá, en Vancouver concretamente, ¿no? Así que vamos a ver el video, ¿de acuerdo? Y vamos a ir comentándolo también poco a poco. Venga, vamos allá. Es Vancouver, Canadá, una ciudad que legalizó todas las drogas, adicción a las drogas, sobredosis, personas sin hogar y crimen. Maldita sea. Sigue manejando. Todas las drogas son buenas en equilibrio. Dios las creó. Desde enero de 2023, estos son algunos efectos secundarios de la despenalización total de drogas. La ciudad esperaba que esto haría su consumo más seguro, pero muchos canadienses piensan que logró justo lo contrario. Así que fui al centro de Vancouver con mi amigo Kevin, trabajador social y especialista en adicción a las drogas, para ver el impacto que ha tenido la despenalización en la ciudad. La gente está fumando fentanilo y crack aquí. Sí, es lo más. Es puro fentanilo, pura metanfetaminas, puro crack.
por todas partes. Definitivamente es el grupo de personas más concentrado de cualquier ciudad que tú y yo hemos visitado. Solo hemos recorrido una cuadra, estando aquí por 5 minutos. Es un caos total. Hay oficinas justo aquí. ¿Puedes imaginar trabajar aquí a tiempo completo? Teniendo en cuenta las nuevas leyes de este lugar, quería saber qué tipo de drogas usaba la gente y qué tan fácil era obtenerlas. ¿Estás bajo los efectos del crank, por eso estás cabeceando? No lo sé, tal vez. Cuantas más drogas, mejor. Ya veo. ¿Qué tan fácil sería para nosotros conseguir fentanilo ahora? ¿El que pasa ahora? ¿La siguiente persona? Sí, ¿Y hace cuánto ha estado aquí usted? unos 4 años. 4 años. ¿Qué dices? Todas las drogas son buenas en equilibrio. No manches. Lo que dijiste antes, ok. Dios las creó todas. ¿Cuántas personas crees que hay en esta calle ahora? Unas 100 personas más o menos. ¿100 personas? Uy. Gracias por tu tiempo. Uy, se ha tenido que separar, no sé por qué, pero se ha tenido que separar como en plan de tal. Algo ha inhalado, seguro, algo ha inhalado. Voy a moverme un poco. Oye, ¿crees que acabo de inhalar metanfetamina? ¿Eh? Sí, olía eso. Lo hago discretamente. Acabo de consumir metanfetaminas ahora. Bueno, Estoy algo mareado, ¿o no? Me agarro a ti por una razón. Para huir de los vapores de metanfetamina que inhalé, entré en una tienda cercana y noté que estaba llena de pipas, bongs, sopletes y todo lo que un drogadicto necesita para seguir drogándose. No puedo llegar a entender cómo es tan fácil consumir este tipo de sustancias. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Pero me da lo mismo, ¿eh? O sea, me da lo mismo que sea en Canadá, me da lo mismo que sea en Estados Unidos, me da lo mismo donde sea. No sé cómo puede ser tan fácil este consumo. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. Mira esto. No está permitido tomar fotos. Algo rápido. Que no puedes tomar fotos, hombre. Está bien, mi error. Hay una tienda que convenientemente vende sopletes y pipas de agua justo afuera. ¿Qué consumirás hoy, Michael? Cocaína. ¿Qué tan fácil es conseguirla aquí? Bastante difícil porque la mayoría de esto es solo basura. Ahora tienes crank, benzodiazepinas, fentanilo, heroína y no sabes lo que te puede tocar. ¿Te preocupa que haya fentanilo en tu dosis de cocaína? ¿Un poco? Sí. Sí, honestamente. Y a mitad de la entrevista, se nos acercó furioso el dueño de la tienda en scooter. ¿Tienes alguna autoridad? Hombre, ni siquiera sé de qué estás hablando. ¿Eh? Estamos hablando con él. ¿Por qué tomaste esa foto? Oh, pensamos que era interesante. ¿Por qué vendes sopletes? Para pagar impuestos. ¿Qué problema hay? No guardo el cash. Borramos todo. Ves a dar un paseo. Hemos terminado. ¿Qué autoridad tienes? No entraremos. ¿Tienes alguna autoridad? Dejémoslo así. La próxima vez que entres a mi tienda... Está enfadado porque lo pillamos vendiendo pipas y sopletes en su tienda, aprovechándose de la epidemia de drogas que hay aquí. Y entonces nos encontramos con este tipo que inicialmente apoyó la despenalización de las drogas. ¿Cómo está de mal todo? Es terrible. Pero quiero decir que es toda la cosa de la reducción de daños. Es lo que comenzó todo, así que estaba completamente a favor de la reducción de daños. ¿Pero no es cierto que apoyaste la reducción de daños y la despenalización? Fui de los primeros. ¿Y funcionó? No, tomaron el camino equivocado. Sí, estoy totalmente a favor de la legalización. No. Hay mucha gente a la que se les ha cortado su medicación y que realmente la necesitan. Interesante. También soy un paciente. Sí. La institución me las redujo a casi nada y tengo que comprar las drogas de la calle para salir adelante. Se la compraría a ellos. Prefiero tener un suministro de drogas seguro, así que... ¿Y crees que todo está mezclado con fentanilo aquí? ¿Cualquier cosa de las calles? Todo está mezclado con fentanilo aquí. Quieren que te enganches, así que... ¿Tú usas? Sí, y conozco a mucha gente que lo consume. Sí. No es tan peligroso si eres consumidor. ¿No crees que la despenalización fomenta la sobredosis de los consumidores más a menudo? No lo creo. ¿Has visto gente morir aquí? Sí, Sí. ¿Bastante común? es muy común aquí. La reducción de daños adecuada se ha demostrado en lugares europeos, ya sabes, Suiza, etc. El argumento es que tienen instituciones para rehabilitar a los usuarios y no solo facilitar el consumo de drogas, ¿verdad? Bueno, eso es algo que hemos ignorado completamente. El fentanilo. Te vuelves adicto a él. Y es muy difícil dejarlo. Además de despenalizar las drogas, Vancouver ha implementado sitios de inyección segura. Son lugares limpios y supervisados para que los usuarios se inyecten. Es algo que no tampoco puedo llegar a entender. O sea, en vez de poner alguna solución, ponen establecimientos para que puedas inyectarte de modo seguro. No lo entiendo. Es que no lo entiendo de verdad. O sea, yo entiendo que son muchísima gente, que son muchísimos adictos, que son muchísimas las personas que están pues enganchadas a esta sustancia, pero o sea, llegar hasta el punto de poner establecimientos para que te inyectes de forma segura me parece acojonante, literal.
reducir el intercambio de agujas, la reutilización de jeringas, la sobredosis y referir a las personas a servicios sociales y asesoramiento para tratar la adicción. No sabía que Kevin se escabulló en uno ayer y lucía así. Es que no manches, no puede ser. Todos haremos un show de humo. Es hora del show de humo, bebé. No parecía limpio, seguro ni supervisado por lo poco que Kevin vio, así que volví a las calles para preguntar a los drogadictos cómo financian sus drogas. ¿Hace cuánto que consumes fentanilo? 6 años o más. ¿Este es tu amigo? Sí, es mi amigo. Así que está cabeceando. ¿Está bien? Para mí está bien, creo. Y vimos una fila para ir al banco. Para ¿Están mí está esperando bien. los cheques de bienestar social para comprar más drogas o qué? Puede que esperen para saldar su deuda de drogas. Es lo que pueden estar haciendo. Entonces, ¿la gente está endeudada con los vendedores? Sí, la mayoría de ellos. Claro, pues es que te endeudas, evidentemente, ¿no? Pues si necesitas tu dosis, te endeudas y luego pues apáñatelas como quieras, si tienes que pagar, ¿verdad? Por lo que sea, cuando tengas un poco de dinero, pues ya pagarás. Chicos, de verdad, es que esto me parece indignante, me parece algo fuera de lugar. Aquí en México no se consume hasta este punto, evidentemente. Sí, como dice Claudia Sheinbaum, hay un problema que hay que solucionarlo, pero no a tan alto grado de como está en Estados Unidos o como está en Canadá. Pero bueno, Claudia Sheinbaum pues ahora se ha dado por enterada de que en Canadá también hay algo así como en Estados Unidos. Y bueno, yo no sé, la verdad, los socios de México, que entre muchos está Canadá y Estados Unidos, son los primeros consumidores de estas sustancias y la verdad es que no sé hasta dónde vamos a llegar, la verdad. Amores, ¿qué pensáis vosotros? Dejadme aquí abajo en comentarios qué os ha parecido, qué pensáis respecto a esto. Es una pena, la verdad, me parece muy penoso que pasen estas cosas en pleno siglo XXI y que la verdad estemos pues metiéndonos en cosas que realmente son nocivas para la salud, pero no, hombre, no poner establecimientos para que se inyecten de forma segura, no manches tu vida, o sea, no manches tu vida, o sea, no puede ser, esto no puede ser. Pero bueno, mi punto de vista. Amores, un besazo muy grande desde Jalisco, México, os quiero mil. Chao.